Preguntas tipo, test. 1. Sin consentimiento de las partes contratantes, ¿puede existir contrato? A. Sí. B. Solo en los contratos forzosos. C. Solo en los contratos unilaterales. D. No, por ser elemento esencial. Respuesta, D. 2. ¿Cómo se determinará el valor de las mercancías en un transporte de ámbito nacional? A. Por la valoración que fija el consignatario. B. Por el precio de mercado. C. Por la valoración que fija el cargador. D. Por la valoración que fija el transportista. Respuesta, B. 3. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántas horas como máximo se computarán por día para el cálculo de la indemnización por paralización? A. 6 horas diarias. B. 10 horas diarias. C. 12 horas diarias. D. 24 horas diarias. Respuesta, B. 4. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, el transportista que recibe la demanda de porte, ¿cómo responde frente a la administración? A. Como porteador. B. Como colaborador. C. Como cargador. D. Como agencia de transporte. Respuesta, D. 5. La ley de arbitraje, ¿se aplicará a las juntas arbitrales del transporte? A. Sí, pero solo en lo no previsto por la LOT y sus normas de desarrollo. B. Sí, en toda su amplitud y sin limitaciones. C. Sí, pero solo en los casos en que las partes no hayan pactado su exclusión. D. No, solo se aplicará el procedimiento previsto en la LOT y en sus normas de desarrollo. Respuesta. A. 6. Cuando prescribe la responsabilidad por la pérdida o avería de las mercancías en un servicio de transporte internacional por carretera sometido al CMR. A. Como regla general al cabo de un año y, si existiera dolo, a los 3 años. B. Como regla general a los 5 años y, si existiera dolo, a los 10 años. C. No existe plazo para la prescripción. D. A los 6 meses de la finalización del transporte o del día que debía haber llegado la mercancía. Respuesta. A. 7. El CMR se aplica a todos los contratos de transporte. A. Sí, sin excepciones. B. No, solo se aplica a los contratos de transporte internacional. C. No, solo se aplica a los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera a título oneroso entre dos países, uno de los cuales sea firmante del convenio, y se admiten excepciones. D. No, solo se aplica a los contratos de transporte dentro de la Comunidad Europea. Respuesta, C. 8. ¿Cuál es el ámbito de responsabilidad del transportista en un transporte sujeto al convenio CMR? A. El transportista responderá de sus propios actos, exclusivamente. B. El transportista responderá de sus propios actos y de los de sus empleados, exclusivamente. C. El transportista no responderá de los actos de otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del transporte. D. El transportista responderá de sus propios actos, de los actos de sus empleados y de los de terceras personas a las que recurra para la ejecución del transporte. Respuesta, D. 9. ¿Qué límite tiene el derecho de disposición en un transporte internacional de mercancías por carretera sometido al CMR? A. Es ilimitado, es decir, una vez llegada la mercancía al destino, el consignatario puede pedir que se entreguen las mercancías a otra persona, y así sucesivamente. B. Está limitado a 3 cambios de consignación. C. Una vez ejercido el derecho de disposición por el destinatario, el nuevo destinatario no puede a su vez designar a otro distinto. D. La ejecución de las nuevas instrucciones será siempre obligatoria, sin que el transportista pueda disculparse en ningún caso. Respuesta, C. 10. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando no se ha convenido plazo para la entrega de la mercancía, ¿cuándo se considera perdida? A. Cuando han transcurrido más de 60 días después que el transportista se hizo cargo de la mercancía.
B. Cuando han transcurrido más de 45 días después que el transportista se hizo cargo de la mercancía. C. Cuando han transcurrido más de 30 días después que el transportista se hizo cargo de la mercancía. D. Cuando han transcurrido más de 20 días después que el transportista se hizo cargo de la mercancía. Respuesta A. 11. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando no hay declaración de valor de la mercancía, ¿cuál es el límite de responsabilidad del transportista? A. 4,50 € por kilogramo de peso bruto. B. 20 € por kilogramo de peso bruto. C. 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto. D. 666,67 unidades de cuenta por bulto o 2 unidades de cuenta por kilogramo, según sea la cantidad que resulte más favorable para el dueño de la mercancía. Respuesta C. 12. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando empieza a correr la prescripción en caso de no existir pérdida total o parcial, avería o retraso. A partir del día de la llegada del vehículo al destino. B. A partir de la expiración del plazo de un mes desde la conclusión del contrato de transporte. C. A partir de la expiración del plazo de 2 meses desde la conclusión del contrato de transporte. D. A partir de la expiración del plazo de 3 meses desde la conclusión del contrato de transporte. Respuesta D. 13. ¿Admite el convenio CMR el cambio de destinatario y de lugar de entrega de la mercancía? A. Sí, pero solo admite el cambio de la consignación, no de población. B. Se puede cambiar aunque el transporte hubiera llegado al lugar inicialmente señalado como destino y el consignatario se hubiera hecho cargo de la mercancía. C. Se puede cambiar, como norma general, el destinatario y el lugar de entrega de la mercancía. D. No admite ningún cambio. Respuesta C. 14. ¿Quién responde por los perjuicios que sufra el transportista por causa de inexactitud o insuficiencia en las indicaciones del nombre y domicilio del destinatario? A. El remitente en todos los casos. B. El consignatario en todos los casos. C. El remitente, pero solo cuando el envío es aportes pagados. D. El consignatario, pero solo cuando el envío es aportes debidos. Respuesta A. 15. ¿Qué se puede entender por establecimiento mercantil? A. El conjunto patrimonial unitario y organizado para desarrollar el negocio. B. La actividad externa de la empresa. C. Los sujetos que trabajan en la empresa. D. El conjunto de maquinarias de la empresa. Respuesta A. 16. Es válida la anotación, en el libro diario de la empresa, de los totales de las operaciones por períodos no superiores al trimestre. A. No, en ningún caso. B. Sí, no es necesario llevar las cuentas en detalle día a día. C. Sí, si se han anotado en otros libros o registros concordantes las operaciones en detalle. D. Solo en empresas de menos de 5 trabajadores. Respuesta C. 17. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima? A. Literales o verbales. B. Tanto nominativas como al portador. C. Fundacionales o de extinción de la sociedad. D. De suscripción o liberales. Respuesta B. 18. En el caso de concurso por insolvencia, ¿puede el deudor conservar las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio? A. Como norma general, en ningún caso. B. Como norma general, sí, siempre. C. Las conservará únicamente en el caso de concurso necesario. D. Como norma general las conservará en el caso de concurso voluntario. Respuesta D. 19. A la solicitud de declaración de concurso. ¿Qué documentos se acompañarán? A. Declaración de concurso del deudor. B. Inscripción en el registro mercantil. C. Memoria de la historia económica y jurídica del deudor. D. Todos los documentos anteriores son necesarios. Respuesta C. 20. ¿Cuáles son los efectos del concurso principal?
A. Tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España. B. Solo comprenden los bienes del deudor situados en el término municipal donde radique el domicilio social. C. Solo comprenden los bienes del deudor situados dentro del territorio español. D. Se refieren a los bienes principales del deudor. Respuesta A. 21. ¿Qué constituye la masa activa en una declaración de concurso? A. Los bienes del deudor a la fecha de declaración de concurso. B. Los bienes del deudor a la fecha de declaración de concurso y los bienes que adquiera el deudor durante los 2 años siguientes a la conclusión del procedimiento de concurso. C. Los bienes que hubieran pertenecido al deudor durante los 2 años anteriores a la declaración de concurso y los bienes del deudor a la fecha de declaración de concurso. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta A. 22. ¿Cómo se clasifican los créditos incluidos en la lista de acreedores, a efectos del concurso? A. Privilegiados, ordinarios y subordinados. B. Ordinarios, extraordinarios y limitados. C. Solidarios, mancomunados y comunes. D. Hipotecarios, privilegiados y ordinarios. Respuesta A. 23. ¿Cómo se califican los concursos? A. Como delictivos, accidentales y fraudulentos. B. Fortuitos o culpables. C. Fraudulentos y no fraudulentos. D. No hay calificación para las situaciones concursales. Respuesta B. 24. ¿Quiénes pueden designar a los delegados sindicales? A. El sindicato al que pertenece la sección sindical. B. El empresario y los delegados de personal conjuntamente. C. Todos los trabajadores de la empresa. D. Los trabajadores afiliados al sindicato en la empresa o en el centro de trabajo. Respuesta D. 25. ¿Cuándo pueden las secciones sindicales ser constituidas en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, por los trabajadores afiliados al sindicato? A. Cuando el número de trabajadores afiliados al sindicato es superior a 1/3 de la plantilla. B. Cuando el sindicato ha obtenido más del 10% de los votos en las elecciones a comité de empresa. C. Con independencia de cualquier índice de representatividad o implantación que tenga el sindicato. Debiendo únicamente actuar de conformidad con los estatutos del sindicato. D. Únicamente en empresas de más de 250 trabajadores. Respuesta C. 26. De las siguientes garantías, ¿cuál es la que el Estatuto de los Trabajadores no establece para los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores? A. Prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas. B. Expresar con libertad sus opiniones en las materias de su competencia, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa. C. No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo que se produzca por las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores, cumpliendo lo establecido en dicho estatuto. D. Disponer de un crédito ilimitado de días libres anuales retribuidos cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo para el ejercicio de sus funciones de representación. Respuesta D. 27. ¿Cuál de los siguientes colectivos no puede afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical? A. Los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio. B. Los jueces, magistrados y fiscales mientras se hallen en activo. C. Los que la Ley de Libertad Sindical considera como trabajadores. D. Los trabajadores en paro. Respuesta B. 28. En materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?
A. Los trabajadores no pueden informar al superior jerárquico directo de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud, deben informar solamente a los delegados de prevención. B. Los trabajadores tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario, y están obligados asimismo a su mantenimiento. C. Los trabajadores están obligados a no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. D. Los trabajadores no están obligados a utilizar los dispositivos de seguridad existentes, cada trabajador es libre de decidir su utilización puesto que es el propio trabajador quien asume el riesgo en caso de accidente. Respuesta, C. 29. Si no media denuncia expresa de las partes, ¿qué vigencia tienen los convenios colectivos? A. Pierden su vigencia. B. Duran como máximo 5 años. C. Fijan una subida salarial a los trabajadores, correspondiente al índice de precios de consumo, IPC. D. Se prorrogarán de año en año, salvo pacto en contrario. Respuesta, D. 30. En un tacógrafo digital, como se llama la tarjeta que identifica al titular y permite activar, probar y calibrar el tacógrafo, así como transferir datos registrados en el mismo. A. Tarjeta del conductor. B. Tarjeta de control. C. Tarjeta del centro de ensayo. D. Tarjeta de la empresa. Respuesta, C. 31. La normativa de tacógrafo y tiempos de conducción, ¿a qué vehículos no se aplicará? A los vehículos cuya velocidad máxima autorizada superen los 40 km por hora. B. A los vehículos de mercancías cuyo PMA no supere las 3,5 toneladas. C. A los vehículos de mercancías peligrosas. D. A los vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas. Respuesta, B. 32. ¿Qué consideración tiene el IVA para una empresa? A. Un gasto. B. Un coste. C. Un ingreso. D. No es ni gasto, ni coste, ni ingreso. Respuesta, D. 33. ¿Quién paga el impuesto sobre el valor añadido? A. El que realiza la entrega de bienes. B. El consumidor al que se le entregan los bienes o se le presta el servicio. C. El que presta el servicio. D. Ninguno de los mencionados en las respuestas anteriores. Respuesta, B. 34. Que se considera personal empleado a efectos de la aplicación del régimen simplificado del IVA a la actividad de transporte de mercancías por carretera. A. Solo el personal no asalariado. B. Solo el personal asalariado. C. Solo los contratos a tiempo parcial. D. Tanto el personal asalariado como el no asalariado. Respuesta, D. 35. ¿Cuál de estas operaciones grabadas con el impuesto sobre el valor añadido no permite deducir las cuotas soportadas? A. La compra de combustible. B. Las reparaciones de los elementos de transporte. C. La compra de calendarios para regalar a clientes. D. La compra de joyas para regalar a clientes. Respuesta, D. 36. ¿Cuál es la cuota mínima por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA, aplicable a la actividad de transporte de mercancías por carretera, excepto residuos? A. El 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. B. El 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. C. El 10% de la cuota devengada por operaciones corrientes. D. No existe cuota mínima por operaciones corrientes. Respuesta, C. 37. ¿Cuál es el pago fraccionado a realizar trimestralmente por un empresario acogido a la modalidad de estimación objetiva del IRPF si tiene 5 personas contratadas a jornada completa? A. El 10% del rendimiento neto. B. El 8% del rendimiento neto. C. El 4% del rendimiento neto. D. No tiene que realizar pago fraccionado. Respuesta, C. 38. Con carácter general, ¿cuál es la fecha de devengo del impuesto sobre la renta de las personas físicas? A. El día 1 de julio de cada año.
B. El día 30 de octubre de cada año. C. El día 29 de febrero de los años bisiestos. D. El día 31 de diciembre de cada año. Respuesta. D. 39. Por cuanto computa en el módulo, personal no asalariado, del régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas el titular de la actividad que solo realiza tareas de dirección. A por 1 persona, año. B por 0,75 personas, año. C por 0,50 personas, año. D por 0,25 personas, año. Respuesta. D. 40. ¿Cómo se denomina el importe del deterioro sufrido por los bienes del inmovilizado, necesario para la obtención de los ingresos, en el impuesto sobre sociedades? A. Pérdida. B. Leasing. C. Amortización. D. Inmovilizado. Respuesta. C. 41. ¿Qué clase de impuesto es el impuesto sobre sociedades? A. Un impuesto de naturaleza indirecta. B. Un impuesto que grava el hecho de constitución de las sociedades. C. Un impuesto que grava a las sociedades anónimas exclusivamente. D. Un impuesto directo que grava las rentas obtenidas por la sociedad. Respuesta. D. 42. ¿Qué plazo tiene que transcurrir para poder deducir en el impuesto sobre sociedades las pérdidas por posibles insolvencias de los deudores? A. 1 año desde el vencimiento de la deuda. B. 3 meses desde el vencimiento de la deuda. C. 6 meses desde el vencimiento de la deuda. D. 2 años desde el vencimiento de la deuda. Respuesta. C. 43. ¿Cuál es la naturaleza del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? A. Es un impuesto de naturaleza directa. B. Es un impuesto que grava el patrimonio. C. Es un impuesto de naturaleza indirecta. D. Es un impuesto que grava los beneficios de las sociedades. Respuesta. C. 44. ¿Qué finalidad tiene el renting? A. Que el arrendador acceda a la propiedad de los bienes. B. Que el arrendatario use los bienes por un tiempo. C. Aumentar el capital de una sociedad. D. Ceder créditos. Respuesta. B. 45. El dinero que una empresa transportista tiene en sus cuentas corrientes, ¿de qué masa del activo forma parte? A. Activo corriente. B. Circulante exigible. C. Activo fijo. D. Circulante realizable. Respuesta. A. 46. ¿Cuál es la diferencia entre una gestión personalizada y una gestión profesional? A. La gestión personalizada es propia de una plantilla de menos de 50 empleados, y la profesional de más de 50 empleados. B. En la gestión personalizada, la propiedad y la dirección de la empresa van unidas y, en la profesional, van separadas. C. La gestión personalizada es propia de grandes empresas y, la profesional, de pequeñas y medianas empresas. D. Realmente no hay diferencia, es el mismo concepto. Respuesta. B. 47. ¿Quién es el sustituto del contribuyente? A. El representante legal del contribuyente. B. El administrador de los bienes del contribuyente. C. El que por ley está obligado a cumplir las obligaciones tributarias en lugar del contribuyente. D. El administrador de una sociedad obligada a pagar un impuesto. Respuesta. C. 48. ¿Cuál es la finalidad del presupuesto? A. Conseguir unos costes más bajos. B. Asignar formalmente los recursos precisos para financiar actividades o funciones determinadas en periodos futuros. C. Formular una estrategia. D. Todas son correctas. Respuesta. B. 49. ¿Qué es la planificación? A. Hacer una estimación directa de las previsiones y traducirla en dinero. B. Aprobación de los presupuestos. C. El establecimiento de los objetivos de la empresa y trazar los planes de actuación. D. Todas son incorrectas. Respuesta. C. 50. Es necesario que exista departamento de investigación y desarrollo en toda empresa. A. Sí.
B. Siempre existe menos en empresas de la construcción. C. Nunca existe departamento con ese nombre. D. No es necesario. Respuesta. D. 51. ¿Qué empresa tiene una ratio de tesorería más adecuada? A. La empresa que tiene una ratio de tesorería de 1,99. B. La empresa que tiene una ratio de tesorería de 1. C. La empresa que tiene una ratio de tesorería de 0. D. La empresa que tiene una ratio de tesorería de 0,3. Respuesta. B. 52. ¿Existen normas específicas que protejan al consumidor? A. Sí, existen leyes específicas como la Ley General de Publicidad, 1998, Ley de Competencia Desleal, etc. B. No, el consumidor debe quedar protegido por la normativa general al igual que el resto de los sectores sociales. C. No, el consumidor debe protegerse a sí mismo apelando a los tribunales. D. No existen leyes especiales pero sí organismos públicos como el Ministerio de Sanidad y Consumo, que dictan sus correspondientes órdenes ministeriales. Respuesta. A. 53. Los clientes a la hora de realizar una compra asumen una serie de riesgos. ¿Cuáles son los factores que condicionan el riesgo? A. Grado de conocimiento del producto o servicio. B. Precios y disparidad de los mismos. C. Complejidad y disparidad de las alternativas. D. Todas las anteriores. Respuesta. D. 54. ¿Cómo se define el marketing? A. Conjunto de funciones y de medios que son utilizados por la empresa para atender las necesidades del consumidor de manera que la rentabilidad sea máxima. B. Conjunto de funciones, pero no medios que son utilizados por la empresa para atender las necesidades del consumidor. C. No hay un concepto claro y definido de marketing. D. Ninguna es correcta. Respuesta. A. 55. Dentro del seguro de responsabilidad civil, ¿en qué caso puede el asegurador repetir contra el asegurado? A. En ningún caso. B. Cuando el perjuicio causado es por conducta dolosa del asegurado. C. Cuando el daño supera en su cuantía la prima de la póliza. D. En todos los casos. Respuesta. B. 56. Si el conductor de un vehículo es responsable de un accidente bajo la influencia de drogas, debe reparar los daños materiales la entidad aseguradora del seguro obligatorio de responsabilidad civil. A. Sí, en todos los casos, pero podrá repetir contra el conductor que causó el daño. B. Sí, siempre que el vehículo no sea robado. C. Sí, pero solo los daños materiales y solicitará del Consorcio de Compensación de Seguros el reintegro de las cantidades pagadas de, no, en ningún caso. Respuesta. A. 57. ¿Cuáles son los elementos personales de un contrato de seguro de transporte de mercancías? A. Agencia de transportes, transportista y asegurador. B. Porteador, remitente y consignatario. C. Asegurador y tomador del seguro. D. Asegurador, corredor de comercio, notario y asegurado. Respuesta. C. 58. ¿Cuál es la duración del contrato de seguro de transportes terrestres? A. 15 años. B. Siempre el tiempo de duración del viaje. C. Siempre el tiempo determinado por el que se contrate. D. La duración del viaje o el tiempo determinado por el que se contrate, según se haya determinado en la póliza. Respuesta. D. 59. ¿Cuál es la principal función de los sistemas de información para el área comercial? A. Crear una provisión temporal para insolvencias. B. Saber los deseos y necesidades de los clientes para poder adecuarse a ellas. C. Informar al grupo directivo sobre la evolución de la inflación. D. Obtener el organigrama de la empresa. Respuesta. B. 60. ¿Cómo pueden ser los titulares de las autorizaciones de operador de transporte de mercancías? A. Puede ser cualquier persona física, exclusivamente. B. Puede ser cualquier persona física o jurídica.
C. Puede ser cualquier persona física o jurídica, siempre que reúna determinadas condiciones de competencia profesional, honorabilidad, capacidad financiera y otros requisitos exigidos por la ley. D. Se pueden otorgar de forma conjunta a más de 2 personas físicas, siempre que reúnan determinadas condiciones. Respuesta, C. 61. ¿Qué formación se precisa para obtener el certificado de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte por carretera? A. Tener titulación universitaria. B. Haber cursado al menos la enseñanza primaria. C. Estar en posesión de un certificado de escolaridad. D. No es imprescindible formación académica alguna. Respuesta, D. 62. Cuando se entiende que las autorizaciones de transporte internacional no están sujetas a cupo o contingente. A. Cuando no hay obligación de disponer de autorización bilateral o licencia comunitaria. B. Cuando su uso está limitado a determinados días para realizar el transporte. C. Cuando no existen límites cuantitativos para su otorgamiento. D. Cuando existen límites cuantitativos para su otorgamiento. Respuesta, C. 63. Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías, respecto de las que no exista escasez, se distribuirán de la siguiente manera. A. Se recogen al paso por la frontera sin necesidad de solicitud previa. B. Entre todos los transportistas de servicio público, titulares de vehículos pesados, por su respectiva comunidad autónoma. C. Entre todos los transportistas de servicio público, titulares de vehículos pesados, por la asociación o federación profesional a la que pertenezcan. D. Entre los transportistas inscritos en el RTIM, según las solicitudes que realicen. Respuesta, D. 64. Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera se expedirán. A nombre de la empresa solicitante. B. Para el vehículo que haya de realizar el viaje. C. A nombre del conductor que vaya a conducir el vehículo que realice el viaje. D. Indistintamente, en cualquiera de las 3 modalidades señaladas. Respuesta, A. 65. Normalmente, ¿en cuántas rutas está incluido un cliente? A. En una sola ruta. B. En tantas rutas como entregas haya contratado. C. Como mucho en 5 rutas distintas. D. Depende del tipo de servicio contratado. Respuesta, A. 66. A la hora de determinar el tiempo total, para definir una ruta, ¿qué hay que tener en cuenta? A. Los tiempos de recorrido, descarga y parada. B. Los tiempos de recorrido y descarga. C. Los tiempos de recorrido. D. Los tiempos de descarga y parada. Respuesta, A. 67. ¿Cuál de las siguientes rutas es una variante de las periódicas, con rutas fijadas cada día? A. Rutas fijas. B. Rutas diarias. C. Rutas mensuales. D. Rutas semanales. Respuesta, B. 68. ¿Cuál es la justificación del coste de almacenamiento? A. Es necesario para tener muchos clientes. B. Reduce otros costes como el de producción, transporte o compras. C. No tiene ninguna justificación. D. Es necesario para reducir las tarifas. Respuesta, B. 69. ¿Cómo se denomina el transporte realizado desde el almacén para el servicio de los clientes? A. Transporte de aprovisionamiento. B. Transporte de distribución. C. Transporte logístico. D. Transporte de servicios. Respuesta, B. 70. ¿Qué nombre recibe el camino seguido por un producto o servicio para ir desde la fase de producción a la de adquisición y consumo? A. Ruta del transporte. B. Canal de transporte. C. Canal de distribución. D. Logística. Respuesta, C. 71. ¿Qué se considera aduana de destino en un transporte sometido al régimen TIR? A. Aquella que esté más próxima al domicilio del destinatario. B. Aquella en que termine, en todo o en parte, un transporte internacional con arreglo al procedimiento TIR.
C. Aquella en que termine totalmente, con exclusión de una finalización parcial, un transporte internacional con arreglo al procedimiento TIR. D. Cualquier aduana por la que transite un transporte internacional con arreglo al procedimiento TIR. Respuesta B. 72. ¿Qué función tiene el certificado de aprobación del vehículo exigido para una operación TIR? A. Certificar que el vehículo ha pasado la ITV. B. Certificar que el vehículo está asegurado de acuerdo con la normativa vigente. C. Certificar que en el vehículo no pueden introducirse ni extraerse mercancías sin romper los precintos de que ha sido provisto. D. Certificar que el vehículo puede atravesar las fronteras entre países miembros de la Unión Europea. Respuesta C. 73. La masa máxima autorizada permitida para la circulación de un remolque de 3 ejes es de A. 38 toneladas. B. 24 toneladas. C. 26 toneladas. D. La especificada en su permiso de conducción. Respuesta B. 74. La masa máxima autorizada por eje tándem de los vehículos de motor puede variar entre A. 12, 16 y 21 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. B. 11,5, 16, 18 y 19 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. C. 11, 18 y 20 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. D. 10, 16 y 24 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. Respuesta B. 75. ¿De cuántos ejes se compone un tándem triaxial de un semirremolque? A. De 3 ejes. B. De 1 eje. C. De 2 ejes. D. De 2 ejes triples. Respuesta A. 76. ¿Qué función tiene el uso de catalizadores en los vehículos a motor? A. Permite reciclar las grasas nocivas. B. Aumenta la emisión de gases contaminantes. C. Aumenta la potencia del motor. D. Permite el consumo de gasolina sin plomo. Respuesta D. 77. Para colaborar con la protección del medio ambiente manteniendo el vehículo en buenas condiciones, ¿qué es importante? A. Revisar la presión del aceite. B. Revisar las válvulas y el carburador. C. Tener siempre a punto las luces y el sistema eléctrico. D. Revisar el tubo de escape, la compresión y la inyección. Respuesta D. 78. El Reglamento General de Circulación. A. Impone la obligación de comprobar cada mes el nivel de ruido emitido por el vehículo. B. No establece normativa relacionada con la emisión de ruidos. C. Prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores sin el dispositivo silenciador de explosiones. D. Propone impuestos finalistas para pagar la contaminación. Respuesta C. 79. En relación con el mantenimiento de los vehículos, ¿qué es muy recomendable que confeccione cada empresa de transportes? A. Un disco diagrama del tacógrafo. B. Una hoja de control o formulario para la revisión diaria del vehículo por parte del conductor. C. Un manual de utilización del tacógrafo. D. Una hoja donde se detalle la mercancía a transportar y normas de actuación en caso de accidente o detención por la autoridad de tráfico. Respuesta B. 80. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la alimentación de un motor diésel? A. Las bujías. B. La bomba de lubricación. C. El alternador. D. Los inyectores y las bombas de alimentación e inyección. Respuesta D. 81. ¿Qué dimensiones tienen los llamados Europalés? A. 1,20 metros x 0,80 metros. B. 1,00 metros x 1,20 metros. C. 0,80 metros x 0,80 metros. D. 1,50 metros x 1,20 metros. Respuesta A. 82. ¿Qué es, en esencia, un palé? A. Un contenedor de pequeñas dimensiones.
B. Una plataforma, en general, de madera, de medidas normalizadas. C. Una pala más pequeña. D. Una plataforma elevadora de unidades de carga. Respuesta, B. 83. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo corresponden las siglas RRA? A. Isotermo reforzado. B. Refrigerante reforzado de la clase A. C. Refrigerante normal de la clase A. D. Frigorífico normal de la clase A. Respuesta, B. 84. Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿qué es necesario cumplir en lo referente a la documentación que permita determinar su procedencia y otras circunstancias? A. Es necesario que la documentación se muestre al transportista a la salida, quedando en poder del cargador o expedidor. B. Es necesario que la documentación sea enviada al lugar de destino para poder recibir a los animales. C. Es necesario que la documentación acompañe a los animales durante todo el trayecto. D. No es una documentación que afecte al transportista, sino al cargador y consignatario y, en consecuencia, debe permanecer en poder de los mismos. Respuesta, C. 85. ¿Qué periodo de vigencia tendrá el permiso de conducción de la clase C cuando el titular haya cumplido 66 años? A. 5 años. B. 3 años. C. 2 años. D. 1 año. Respuesta, B. 86. ¿Qué vehículos autoriza a conducir el permiso de la clase B más C? A. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B1 y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos. B. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos. C. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos. D. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.000 kilogramos. Respuesta, B. 87. En un vehículo que conserva las características esenciales de los turismos, que esté dispuesto para el transporte de mercancías con una masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilogramos, es obligatorio utilizar cinturones de seguridad. A. Sí, por el conductor y los pasajeros. B. Solo los ocupantes de los asientos delanteros. C. Solamente cuando circulan con carga. D. No, en ningún caso. Respuesta, A. 88. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo. A. En ningún caso. B. Más de un 35% de las medidas del vehículo, en cualquier caso. C. Más de un 25% de las medidas del vehículo, en cualquier caso. D. Salvo en los casos y condiciones previstos reglamentariamente. Respuesta, D. 89. En ausencia de regulación para el paso de vehículos por puentes u obras en los que uno de ellos tenga que dar marcha atrás, los vehículos y transportes especiales que excedan de los pesos o dimensiones establecidos, tendrán preferencia de paso. A. Sobre el resto de los vehículos. B. Sobre el resto de los vehículos a excepción de los que transporten viajeros. C. Sobre los turismos y motocicletas, exclusivamente. D. Sobre los que transporten mercancías peligrosas, exclusivamente. Respuesta, A. 90. El recorrido marcha atrás. A. Está prohibido en todos los casos. B. Se permite como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación y no podrá ser superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías. C. Se permite como maniobra complementaria de cualquier otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla. D. Está permitida en todos los casos sin limitaciones, siempre que se adopten las debidas
Precauciones. Respuesta, B. 91. Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación. ¿De cuántas horas es este crédito en empresas de hasta 100 trabajadores? A. 15 horas. B. 10 horas. C. 20 horas. D. Ninguna es correcta. Respuesta. A. 92. Una vez finalizado el curso de formación, ¿cuál es el plazo máximo de que disponen los aspirantes a la cualificación inicial del CAP Certificado de Aptitud Profesional para superar el examen correspondiente? A. 12 meses. B. 6 meses. C. 3 meses. D. No hay fijado ningún plazo. Respuesta, B. 93. ¿Qué deben hacer los conductores profesionales que hayan dejado de ejercer la actividad cuando quieran volver a ejercerla, en el caso de que haya pasado la fecha máxima establecida sin haber realizado la formación continua del CAP, Certificado de Aptitud Profesional? A. Deberán seguir un curso de formación continua antes de reanudarla. B. Deberán seguir un curso de cualificación inicial ordinaria antes de reanudarla. C. Deberán seguir un curso de cualificación inicial acelerada antes de reanudarla. D. Pueden reanudar el ejercicio de su profesión siempre que tengan el permiso de conducción en vigor. Respuesta. A. 94. Se permite a los conductores realizar el curso de formación continua del CAP, Certificado de Aptitud Profesional, en períodos discontinuos. A. Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 10 horas. B. Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 7 horas. C. Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 5 horas. D. No se permite realizar el curso de formación continua en periodos discontinuos. Respuesta, B. 95. ¿Quién puede consultar las cuentas de una empresa depositadas en el registro mercantil? A. Cualquier persona. B. Quien demuestre un interés legítimo. C. Solo los socios. D. Solo los socios, administradores y acreedores. Respuesta. A. 96. ¿Cuándo deben entregarse a sus destinatarios las facturas expedidas? A. En el mismo momento en que se realiza la operación. B. En el plazo de un mes, si se trata de un empresario. C. En el plazo máximo de un mes, con independencia del carácter de su destinatario. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, D. 97. Durante la realización de un transporte TIR, los vehículos llevarán una placa con la inscripción, TIR. A. En la parte delantera. B. En la parte trasera. C. No hay que llevar ninguna placa. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, D. 98. Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR. A. No están sujetas al pago de derechos aduaneros en las aduanas de partida. B. No están sujetas al pago de derechos aduaneros en las aduanas de tránsito. C. No están sujetas al pago de derechos aduaneros en las aduanas de destino. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, B. 99. Que debe indicar en su documentación un empresario persona física que se acoge a la limitación de responsabilidad por deudas. A. Su nombre seguido de las siglas SL. B. Su nombre seguido de las siglas ERL. C. Su condición de emprendedor de responsabilidad limitada. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta, D. 100. ¿Qué obligaciones formales tienen que cumplir los empresarios transportistas sujetos al régimen de estimación directa normal del IRPF? A. No deben llevar ningún libro. B. Solo deben llevar el libro diario. C. Están exentos de llevar el libro de inventarios y cuentas anuales. D. Deben llevar la contabilidad conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio. Respuesta, D. Supuestos prácticos. Pregunta 1.
Se contrata un servicio para transportar entre Zamora y Jaén 25 kilogramos de un producto. En la carta de porte se hace constar como interés especial en la entrega la cantidad de 7.800 euros, y como declaración de valor de las mercancías, 3.000 euros. Durante el viaje las mercancías sufren averías como consecuencia de un accidente de tráfico, que las inutiliza completamente para su uso. El destinatario prueba que, aparte del valor propio de la mercancía, su pérdida le ha supuesto perjuicios añadidos valorados en 10.000 euros, al no poder llevar a cabo una venta que iba vinculada a dichas mercancías. ¿Qué cantidad máxima deberá abonar el transportista? Justifique la respuesta. Nota. El indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, se fija en 17,75 euros día. Respuesta. Límite ordinario de responsabilidad, 25 por 17,75x 1/3 igual a 147,91 euros. Indemnización aplicable en este supuesto, 3.000 más 7.800 igual a 10.800 euros. El valor declarado sustituye al límite ordinario de responsabilidad por ser superior a este. Por otro lado, se debe indemnizar el importe correspondiente al interés especial en la entrega, dado que ha habido perjuicios de cuantía superior. Pregunta 2. Un empresario tiene un establecimiento en el que trabajan varios dependientes entre los que se encuentra un sobrino del empresario con 17 años de edad. ¿Puede actuar el sobrino del empresario como representante voluntario del mismo? Razone la respuesta. Respuesta. No, por ser menor de edad, lo que le impide tener libre disposición de bienes. Pregunta 3. Calcule el importe deducible en concepto de gastos de difícil justificación en el régimen simplificado del IVA sabiendo los siguientes datos: cuota devengada por operaciones corrientes, 60.000 euros, cuotas soportadas por operaciones corrientes igual a 30.000 euros. Desarrolle la respuesta. Respuesta. 1% de 60.000 igual a 600 euros. Pregunta 4. Una empresa de transportes acaba de adquirir un inmueble para su nueva sede debiendo parte del precio pactado. En el último mes recibe un requerimiento notarial de abandono del inmueble por parte de un propietario anterior cuya existencia desconocía y en el que expresa su intención de acudir a los tribunales. La empresa decide suspender el pago del precio mientras dure esta perturbación. ¿Es correcto? Razone la respuesta. Respuesta. Sí. El comprador que pueda ser perturbado en su posesión o dominio de la cosa adquirida, o que tema serlo por una acción judicial, puede suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro. Pregunta 5. Un transportista lleva 140 T en un trayecto de 250 kilómetros. Por un importe de 875 euros. Calcular el precio resultante de la T. Respuesta. 0,025 T. Pregunta 6. El conductor de un camión de 8 toneladas de masa máxima autorizada es sometido a la prueba de alcoholemia. La tasa de alcohol obtenida ha sido de 0,4 miligramos, litro de aire expirado. Al cabo de 10 minutos le repiten la prueba y le realizan un análisis de sangre en un centro de salud cercano. ¿Cuánto debe dar como máximo en el análisis para no ser sancionado? Respuesta. 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre.